Pues ya estamos aquí y además lo hacemos con una de las partes que siempre más me gusta del programa, porque ponemos en común diferentes puntos de vista, tratamos diferentes temas y sobre todo con personas desde diferentes ámbitos, pero todas ellas con unas cosas muy interesantes, mucho que aportar, y hoy además es que vamos a hacer un viaje en el tiempo muy especial. Nos vamos a retroceder unas cuantas décadas hasta los años 80, que aquí Servidora los ha vivido, algunos de los que tenemos aquí también, otros no, pero saben mucho y todos nos van a aportar una visión muy especial. ¿Cómo hemos cambiado? Como decía aquella canción, ¿no? En unos aspectos seguramente para mejor, en otros no tanto, pero de todo se saca, bueno, pues una lectura seguramente positiva. Los años 80, en aquel Bilbao tan gris, tan sucio, en fin, que Bilbao está claro que ha cambiado para mejor, pero a nivel de libertades individuales, ¿han sido para mejor, para peor? La forma de ocio, de relacionarse, en fin, ¿qué sacamos cada uno un poco en claro de todo ello? Voy a presentar a mis invitados porque cada uno, como decimos, bueno, pues tiene seguramente una opinión muy interesante y yo estaba pensando, ¿cómo voy a presentarles? Porque, bueno, telita, ¿eh? Tenemos a alguien a quien conocéis porque ha estado muchísimas veces con nosotros, gran amigo de esta casa, Borja Elorza, bienvenido. ¿Qué tal? Relaciones públicas, organizador de eventos, también fue villano, que me acuerdo yo. Y bueno, a mí lo que más me imponía de Borja es decir, ¿cómo voy a ir yo con esta pinta de que voy yo, pues eso de hippie? Sí, siempre vas estupenda, siempre Eva. tan No me seas elegante. llorona, siempre vas Perdona, estupenda. de arriba abajo, o sea, por favor. Javi, enfoca a Borja, por favor. O sea, es que no deja puntada sin hilo, porque va maravilloso siempre. Bueno, la moda es que para ti es un referente. A ver, a mí me gusta la moda muchísimo. Creo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida, que también vamos a hablar de los 80 y del 2025, también se puede hablar un poco de la evolución en la moda, Claro, ¿no? Pero... que tú tienes además, me he enterado yo, algo de Gucci, algo de David Delfín, tienes un poco de todo, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, ya te digo, la moda es los diseñadores más locales, las marcas internacionales, lógicamente, y también la ropa básica que siempre en el armario es lo que más funciona. Bueno, me doy cuenta, además, te voy a decir una cosa, que cuanto más mayor me hago, me gustan más prendas más básicas. Eres mayorcísimo, o sea que, mayorcísimo, ¿verdad? mayorcísimo. Pero eso sí, con mucha vida y con muchas cosas para contarnos, así que nada. Encantado de estar aquí hoy. Enseguida estamos. Bueno, Olatz, el apellido, se me ha quedado. Arrese. Arrese. Bueno, seguramente os suena mucho porque, bueno, pues ya pincha desde hace mucho tiempo, diferentes estilos. Su nombre artístico es Estrella Electrónica. O sea que con ese nombre, cuidado, cuidado lo que habrán visto esos ojitos. Ha pinchado mucho de noche, de día, de diferentes estilos. Has visto pasar generaciones, en fin. Y has visto evolucionar un poco también la noche, el ocio, ¿no? Y yo creo que tienes un punto de vista muy interesante. Así que nada, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un súper placer. Pues me encanta. Y bueno, no sé cómo presentar a Juanan, porque además de ser amigo personal, bueno, pues siempre me hace reír, siempre tiene, es súper resolutivo, me ha solucionado 1000 problemas, pero sobre todo, es un enamorado de los años 80. Que yo hay veces que le digo, Juanan, por favor, desánclate ya de esa época, no puede ser. Pero no, él aparte de ser fiel seguidor de Radio Nervión de toda la vida, y de encantar esa música, bueno, pues él defiende los años 80 y me lo comentaba hace un momento. No todo es bueno, ¿no, Juana? Que decías que hay cosas que... Hay fascículos de la vida donde pues va evolucionando, atrasa. Los años que yo en mi vida viví fueron muy bonitos. Fueron unos años donde no había el momento de volver a casa, no teníamos nunca prisa de nada, no había... Ya, pues eso tampoco lo digas tan alto por si me están viendo mis hijos, ¿eh? Yo los años 80 era una persona... La verdad que los años 80 yo tengo recuerdos muy bonitos también, pero algunos no tanto. Ahora hay más censura, ¿vas a decir? Más sí, censura. Quizá, para mí sí, más presionado. Pues enseguida entramos en harina y Bego González también ha estado con nosotros en algún programa. Ella es una adelantada a su tiempo. Bueno, de Bilbao de toda la vida, ha visto pasar Bilbao, ¿no? Pues sobre todo, bueno, pues tú has sido, y lo reconoces, mucho de salir, de relacionarte, ¿no? Y de cosas que en los años 80 decíamos que había más libertad, pero tú has sido una adelantada. Y gente en aquella época que igual no te entendía mucho, o quizás te entienden menos ahora. Bueno, ahora igual me entienden menos, pero en mi época tampoco había... Yo me relacionaba con mujeres de mi
de mi cuerda, por llamarlo de algún modo, Pero adelantadas en que buscábamos... a ver, es que salimos a la vida a vivirla y a devorarla. Y sí Pero lo que... decíamos en otra tertulia que estuviste con nosotras, espera, porque me he puesto el micro mal y me dicen que no se me oye bien. Que tú, por ejemplo, no has seguido el canon que seguían No. por entonces las mujeres que más o menos, bueno, pues se El casaban, tenían 80%. hijos, formaban una familia Exacto. y además por vocación, porque te negaste en rotundo. Totalmente. O sea, yo en eso sí fui una adelantada, sí. Bueno, que sí. mucha gente hoy en día, Y bueno, evidentemente, es una y elección. era adelantada, por ejemplo, en salir y hacer viajes sola, en tener amigos gays, que estaba muy mal visto en aquella época, porque en aquella época era cuando se estaba haciendo toda la revolución. Sí, pero lo que dices, pero una revolución, ¿no? Yo creo que en eso estáis de acuerdo, que sí que no era como ahora, pero bueno, había en cierto modo más libertad. Empezaba ahí el cambio. Ahí Empezaba ahí A el ver, cambio, hay que ¿no? tener en cuenta también, yo creo que tendríamos que analizar también esto, que los 80s, cuando sucede todo, digamos, esa libertad que estamos hablando, se viene de una dictadura de 40 Claro, años, claro. Evidente. de una represión enorme. Entonces, sí, yo lo sí, que sí. creo que en ese momento lo que queríais era disfrutar de la vida, vivir, y las personas gays no es que fueran más libres, es que antes estaban perseguidos, Claro, íbamos a la cárcel claro, por ser claro, gays. claro, Entonces, Sí, 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 quiero sí, decir, sí, sí, sí. ha habido una evolución mental de que Totalmente. era o te ibas a la cárcel o te pueden llegar a matar, o sea, Claro. pero no era fácil decir en un lugar de trabajo soy homosexual No, o en por una supu- casa no, o en por tal. supuesto. Está claro. No, pero yo te estoy hablando, a ver, yo es que de siempre, por inquietud propia, yo me he movido en muchos ambientes de protestar, de luchar y de pelear. Yo era de antitaurina en los años 60, quiero decirte, o sea, yo era de las que me ponía en la Plaza de Toros y lo sigo haciendo. Pero O que sea, lo que quiero decir es que decirte, yo creo pero que, también, que sí, que venís de una época de tanta represión que yo creo que esa libertad Pero era yo- necesaria, ¿no? Y además es que yo creo que el cuerpo os lo pedía. pero O nos lo pedía, disculpa perdona. un segundo, yo no viví esa represión. Quiero decir, yo la época de Franco no la puedo recordar porque yo era una niña cuando Franco, era preadolescente cuando Franco falleció, con lo cual yo mucho de eso no lo viví. Sí es verdad que lo que, a ver, es que el ambiente que se vivía era de vivir sin etiquetas, sin juzgar, sin era vivir y vivir y dejar vivir. Ese era casi más el lema. No sé si estáis de acuerdo con lo que dicen. Pues, es que no sé, yo lo que te No diría se eso. cuestionaba Yo lo que te diría los eso, ¿sabes cuál es el cantantes? problema? Yo creo que a día de hoy nosotros mismos nos ponemos cortapisas y nosotros somos igual los que no nos atrevemos a hacer ciertas cosas. Me da la sensación. Porque realmente sí, a nivel de derechos, afortunadamente hemos avanzado, Muchísimo. tanto en el colectivo LGTB, con el colectivo de las mujeres, como en ámbito laboral y en muchos más, pero también es verdad que la noche, que luego hablaremos de eso, también ha evolucionado porque antes salía todos los días. Ahora nuestra economía no nos Bueno, permitiría claro, eso, ni la ¿no? economía ni las leyes, lógicamente, porque por Oh. ejemplo en el Bilbao de los años Sí. 80 nada que ver en cuanto a horarios, a legislación, etcétera, ¿no? Hubo una época que se fue cortando hasta que se cortó, ¿no? Y de eso creo que podrá hablar, bueno, pues nuestra querida Sí. estrella electrónica, ¿no? Que habrá visto esa censura que te habrá condicionado muchas veces, ¿no? Sí, bueno, yo quería comentar con respecto a lo que estaba diciendo Borja, estoy totalmente de acuerdo. Sí que en los años 80 había una necesidad de libertad después de esa opresión, después de todo el franquismo, y yo no lo he vivido en primera persona, puesto que he nacido en el 82, pero sí que he leído y he visto documentales de esa necesidad de disfrutar y de sentir esa libertad, ¿no? Claro, y de esa, vivir. sí, como expresión, como Pero en todos los ámbitos. Exacto, en todos los exacto, ámbitos. de vivir en todos los ámbitos, porque era eso, que comerte la vida, disfrutar, experimentar, pero en todos los ámbitos, evidentemente como en todo, también hubo, porque creo que de eso espero que hablemos, también había otra parte que
que estuvo muy estigmatizada pues por las drogas y por Claro, que sí, hay- sí, sí, esa es otra... quiero decir El que SIDA. Claro, el toda esa SIDA, época, sí, todo sí, eso, sí. que fue un gran estigma tanto para la gente joven Claro, hombre, evidentemente como todo eso para, marcó. como para Es que- colectivos. Vuestro Sí. colectivo fue muy machacado en esa época. Quiero decir, pero la gran mayoría lo que buscábamos era vivir y experimentar y lo que, sobre todo, no etiquetar. Yo creo que ahora el gran fallo de la sociedad es que todo tiene que estar etiquetado. Sí, Todo ponemos tiene nombre una a todo. etiqueta. Antes había cantantes y no te preguntaban, Bon Jovi, ¿qué es? ¿Gay? ¿Con quién? Es que no nos importaba. Pero no, como no te importaban ni los actores ni las actrices que eran. Bueno, pero ni yo los de- precisamente a los ni cantantes de- ahora mismo tampoco creo, ¿no? O sea, sí que hubo una época Ahora mismo cuando al contrario, empezó un poco ahora a salir sí. del armario, esa expresión No, que hoy en día se ha ahora normalizado parece que mucho, preocupa ¿no? O sea, muchísimo que es de sí, que... no sé. de que Juanan, tú que estás muy callado, ¿qué te parece? No, pues, ¿Que estábamos mejor en antes el o...? tema de la sexualidad de cada uno, yo Ahí ni te va ni te viene. nunca, yo veo ahora muchísimo más libertad, a mí me importa menos la gente ahora que antes, porque Claro. antes el boca a boca era "Vale, pues este no, porque esto". Ahora mismo yo tengo amigos gays, tengo amigos de todo y yo no me voy a divertir y no pienso en nada de... También es verdad que creo que no es lo mismo, y estaréis de acuerdo, ¿no? Personas que igual se han criado en pueblos, que en ciudades más grandes, etcétera, ¿no? Pues compañeros que hemos tenido aquí, pues que pues lo han pasado muy mal en su época, ¿no? Porque quizás la represión estaba todavía más cerrada, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Que han tenido pues que irse a ciudades grandes para poder ser ellos, ¿no? Porque era imposible, porque en unos pueblos, y al final pues eso condiciona un poco la vida. Estaba más estigmatizado, ¿no? Sin lugar a Claro. dudas. Pero por no irnos por el tema de la sexualidad... Lo Sí, que estamos lo que sí focalizando. me gustaría decir... Muy bien, Borja, tú enfócate. Lo que sí me gustaría decir es que yo lo que sí he visto y me parece súper interesante, ¿no? Cuando analizo los 80, es en Madrid la movida madrileña, ¿no? Que luego hay muchos artistas que han renegado de ella, ¿no? También era una movida como bonita, vamos a decir, ¿no? La movida madrileña, su libertad, su música, su tal, todo lo cultural. Y en Euskadi siempre hemos sido más guerreros. En los 80 estaba el punk, El rock radical vasco. rock radical fíjate. vasco, efectivamente, y el cine que se hacía en Euskadi o en Bilbao, que hay muchas películas, pues como El Pico, por ejemplo, que la veréis en su día, Ay, sí. o La muerte de Miquel, sí, son sí. películas que eran como mucho más cañeras y más reivindicativas, Es verdad, como aquí yo hemos sido creo, como más como que yo de- creo que éramos en Euskadi, ¿no? Sí, sí. De luchar, de reivindicar. Y en Madrid es curioso una cosa, que es que esa movida madrileña, muchos de los que han hecho esa movida madrileña eran niños y niñas de papá y mamá. Sí, ¿No? Muchos de ellos sí. exactamente, Que todos, tenían, la mayoría. que tenían Sí. muchas posibilidades para hacer música, para hacer cine, tal. Exacto. O sea, no es el caso de Pedro Almodóvar, que el hombre trabaja en Telefónica, Sí. pero los Trabajaba Berlanga, en Telefónica, sí, mira, no los sabía Berlanga venían de una familia de cine. Claro. Y Alaska, su padre, si no me equivoco, era embajador de México o algo así. Claro, y al final para O sea que- producirlo y demás, pues es verdad que igual necesitas un respaldo que aquí a lo mejor por ese otro camino que comentabas, bueno, pues no ha sido el caso, ¿no? Porque sí que es aquí verdad- éramos más cañeros, yo creo, más- siempre lo hemos sido, o más ¿no? radicales, o no sé, o más, no Más sé. radicales, ¿Creéis no que, que ha creo. tenido que ver, que eso, por supuesto, es otro debate Sí. y nada que ver, ¿no? Pero un poco el contexto que hemos tenido en Euskadi, Ahí va ¿no? Idio. Que algo Ahí habrá va- condicionado también, ahí va ¿no? Idio. Eh, Nosotros la hemos sido- rebeldía vasca, ya no nos vamos a meter tanto Sí. en ámbito No. político, Sí, militar, político- etcétera, ¿no? Pero bueno. Pero sí éramos más rebeldes y sobre todo éramos más Reivindicativos, ¿no? reivindicativos Eso es. en general. De hecho, los 80 en Euskadi, si echas la memoria atrás, verás que todas las grandes revoluciones se han hecho aquí. O sea, muchos de los derechos, y que no se me ofenda a nadie, de los que nos vea, que no sea del pueblo vasco, pero es real. Derechos de las mujeres, derechos de los obreros, derechos de los empresarios. O sea, que muchos derechos han empezado aquí, de las revoluciones que nosotros hemos hecho aquí. Y luego lo que decías del cine y la música es cierto. Bueno, ahora me está viendo a la memoria Las Vulpes, Ay, sí, me gusta ser ser una una zorra. zorra. Esa canción, Sí. si no me equivoco ahora mismo, por esa canción que la llevaron a un programa de música de televisión española, creo que le censuraron el programa a esa Sí. persona. O sea, Bueno, que- Bueno, que uno de estuvo los con nosotros 80s. hace poco Nico Vázquez, que creo que, Sí. que es hermano de uno de las Vulpes y una familia que Y lo ha pasado y tela, otro ¿eh? gran revolucionario de la época que estuvo incluso en la cárcel fue Ochoa. La Ochoa, claro. La Ochoa, bueno, Con su ¿qué Libérate. vamos a decir de la Ochoa? Y él en los primeros años
actuaban en el País Vasco, porque fuera del País Vasco no le dejaban. Claro. Sí, Primero sí. por lo que Bueno, y le cantaba, dejaban, por lo que- cuando y le por lo dejaban que- cómo tenía que actuar, porque yo he visto actuaciones en Madrid, aquellas primeras actuaciones que parecía que no era ni él, ni él, ni Sí. ella, vamos, o sea, que es que era, pero bueno, es la Ochoa y bueno, hoy en día Y era pues, una reivindicativo, institución, muy lógicamente, y reivindicativo rompió en su época. muchas puertas, o sea, abrió, No. claro, lógicamente. José Antonio La Ochoa ha abierto muchas Le mandamos puertas un beso, ¡mua! a las Ochoita. personas del colectivo LGTB porque él ha sido también muy valiente. Claro. Cuando hace ese famoso Libérate en Aste Nagusia, todavía había una ley sobre la mesa, que era la ley Claro. de vagos y maleantes, que era así la ley. Existía todavía, Exacto. aunque no la ejecutaba en aquel momento, seguía existiendo. Seguiría existiendo, Y él sí. pues consiguió actuar Bueno, sí, y esa luego han canción venido, fue pues, un hito, ¿no? personas a las que queremos mucho aquí también, como Asier Bilbao, Sí. etcétera, pues que han roto moldes también, ¿no? Exacto, Porque al sí. final, pues personas que lo comentábamos, que se han criado en un pueblo más pequeño y que al final, pues bueno, han venido aquí y han abierto puertas que han sido referentes para muchas personas, lo que ha ayudado, creo, a muchas personas que han venido por detrás, ¿no? Y eso está también relacionado con el tema de la noche que hablábamos, Eso etcétera. es. Yo lo que quería decir también es, yo en esa época, en los 80, la gente, yo considero que era muchísimo más valiente. Estamos hablando de que hubo una crisis económica, la gente salía a la calle a protestar Exacto. y una forma también de protesta era con la música. Como ha comentado Borja, surgieron grupos muy potentes como las Bulpes, Escorbuto, que con sus letras estaban, Oye, así, que era activismo, ¿no? O Cortatú, sea, MCD, protestando. todas aquellos MCD, grupos, eso claro, es, claro. Es que Ertzainak, bueno, ya. Es que en los años 80 pillamos la gran crisis para mí la más fuerte que ha habido. Llegamos a tener un 27% de paro. Claro, el paro O sea, por cayó entonces la era- Balco, cayó la Acenor, cayeron las grandes empresas donde había muchísimo. Y toda esa gente luego intentó rehacerse. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues cada uno intentó buscar, porque claro, aquí hubo un paro impresionante. O sea, nos metió en una crisis industrial. Ha sido una sociedad, pues bueno, en ese sentido muy obrera, muy de inmigración y demás, ¿no? Que todo al final pues es un poco la rebeldía que viene por detrás de todo Pero eso. sí ¿no? lo que destacaría es que yo en esa época considero que o sea, había una fusión comunitaria de salir a la calle y de Exacto. protesta y de unión Eso sí. Sí, en comparación totalmente. con ahora mismo actualmente en el 2025. Había no sé más si- comunidad, ¿no? Había más comunidad. Sí. Sí, Y de hecho, había más la gente protección. disfrutaba en los gasteches, en las asociaciones culturales, en las plazas. Surgían las tribus urbanas, Ah, sí. el punk, los Es verdad, rockers, eso se ha los ramificado mods. todo, o sea, te quiero decir que ya no se ve, ¿no? Esto Ya es a es tener en como muy cuenta, difuminado todo, el rock ¿no? radical vasco, que eran personas que se identificaban con un grupo concreto, con esa identidad, Sí, sí. que escuchaban el mismo tipo de música, vestían con una estética muy concreta y compartían sus ideales, cosa que actualmente ha desaparecido en estas tribus urbanas. Sí, es verdad, eran Pero- los heavies, los mods, los Sí, rockers, los los Sí, pero rockabilly, los... Pero luego a la hora, punks, los a pies la hora negros. de, por ejemplo, O sea, las es verdad, si ya no están reivindicaciones, se dejaba muy de lado, se hacía piña y se dejaba muy de lado lo que cada uno podía pensar cada uno con sus ideas. Quiero decir, yo te digo porque yo he estado pues en cantidad de manifestaciones en las que había de todo, los grupos urbanos o los grupos de todo tipo, y era la unión. La Estabais unión. unidos. Estábamos Todos a una. unidos, todos a una. Ya, ¿y queréis igual vosotros más que sois más jóvenes, poquito, que la juventud hoy en día ha perdido esa rebeldía, a lo mejor porque el contexto ha cambiado o porque somos más conformistas? Te voy a decir una cosa, son rebeldes a través de la pantalla de móvil, Claro. ese es el problema. Esto lo que ha hecho es que al final nos ha acercado mucho, ¿no? Las redes sociales, el WhatsApp, lo que podemos hacer a través de un móvil, pero también nos ha alejado un montón. Nos ha alejado un montón en cosas como lo que decías, ¿no? Esa falta de comunidad que yo creo que hay ahora, Sí. que sí es verdad que si también a través de unas redes sociales puedes mover gente para muchas cosas, Sí. pero yo creo que nos ha alejado muchísimo y incluso ha cambiado la manera de ligar también el Hombre, mundo de claro, internet. claro. Porque antes ibas al garito, te digo, estoy hablando de antes, en los 80, los 90 y principios de los 2000. Ah, pues Ibas- ese también es un tema interesante, ¿eh? ¿Cómo ha ibas- evolucionado la forma de no, ligar? ibas Cuidado. al garito concreto y decías, es que ese tío que me gusta o esa tía que me gusta está todos los sábados en este bar.
y ibas a ver si le veías, ¿no? Claro, ahora Sí. no. Ahora ya Ahora ligas a golpe de clic. Claro, Bueno, claro, y aplicación. también otra de las cosas, de sentirte protegido cuando salías por la noche, cuando todavía se salía por la noche prácticamente todos los días. Me refiero, tú salías y sabías que tú más o menos ibas a ir a casa tranquila. Bueno, Porque- quizás eso era que me refiero, no sé si es que ibas a casa tranquila porque teníamos una... Ahora más inconsciente. O más inconsciente, o porque no se daba o no se denunciaba o no había todas estas cosas que... mira, ayer, me llamó la atención, pero bueno, que no soy nadie para juzgar, ¿eh? Habían detenido, no sé si habéis oído, una señora, una mujer, Sí. porque le dio un beso en la boca a un bebé. Pues esto en los años 80 quizás hay que ver el contexto, ¿no? Pero que te viene la típica vecina de, ¡ay, mi niño! Te da un besito". No nos podemos meter, pero a la mujer denunciada por agresión sexual, ¿no? Claro, no vamos a hablar a la ligera de estos Sí. temas, porque, pero la forma de verlo, todo es diferente, ¿no? Esos contextos. Que sean mejor, que sean peor, pero es que cómo han cambiado, ¿no? Esas cosas. O le dejabas a tus hijos con la vecina y te ibas a trabajar porque no te quedaba otra. Hoy en día, pues bueno, tenemos también igual sobreprotegidos a los... Es que yo creo que se están sobrepasando límites un poco para mi gusto y mi opinión, y no es nada políticamente correcto lo que voy a decir, creo que se está pasando unos límites que estamos llegando casi a la represión de la época de Franco. Bueno, a sí, ver, no lo sé. porque a mí, ¿qué quieres que te diga? Veo esa noticia y me dan ganas de decirle, señora, vaya a revisarse la cabecita. Sinceramente, porque me parece... Que bueno, no vamos a entrar me- tampoco me- a me valorar parece esta desproporcionado. noticia, ¿no? Porque es un poco compleja, Claro, tampoco sabemos parece cómo... O sea, desproporcionado. yo personalmente no voy a entrar a valorar Claro, esa no, noticia yo también porque es un poco compleja y no sé hasta qué punto cómo han sido las cosas. Sí, O sí, sea, sí, otra pero cosa bueno, a es simple vista que una es- madre a su niño le dé un besito en la boca, pues vale, es la cosa de que a un bebé, amiga- no vale. Una amiga de la madre, pero- una amiga de la madre al vino y hijo sí, de a un esa bebé, a un señora. Es que yo no sé cómo ha de- sido la historia, quiero decir, Sí. pero sobre lo que decís de que ibas más segura a casa antes, yo también creo que el mundo ha cambiado en general. La globalización ha traído también, haya mucha más gente en las ciudades. Bilbao ha crecido una barbaridad. Claro. Si hablamos del año 80 al año 2025, no tengo ahora mismo el dato, pero si buscamos el número de habitantes de el 1980 o 2025, seguramente estamos hablando que hay 100.000 o 125.000 habitantes más que antaño. Entonces, quiero decir, el núcleo poblacional ha cambiado. Y yo creo que también, quizás, sí es verdad que éramos más inconscientes a la hora de salir. Desde luego, yo por lo menos. A ver, puede que Yo seríamos subía por el más parque de Echevarría, inconscientes. por aquellos caminos de Dios, Pero tontos y no yo no éramos. pensaba si me iba a pasar o no me iba a pasar. Acababas a las 7 de la mañana en la tortilla al lado del ayuntamiento. Y bueno, y habrán pasado cosas, claro que habrán pasado cosas, pero... Sí, no sé. pero yo a lo que me refiero, a ver, o por lo menos yo lo que yo he vivido, quiero decir, que tú ibas con tu grupo de amigos, yo es que lo veo mucho últimamente, esto que voy a decir, que ibas con tu grupo de amigos y si te pasabas bebiendo, por ejemplo, te acompañaban a tu casa, no te dejaban solo. Te llevaban a casa. Sí. Y yo eso ahora, y llevo una temporada muy larga, ves grupos de chavales y de chavalas que le ven al amigo O le colocado graban y lo ahí en dejan- estado catatónico Eso, y ahí le o dejan. le dejan ahí tirado. Llaman al Uber y ya está. Eso lo he visto, a eso me refiero, esa protección, que tú ibas a fiestas de Bilbao y venía el típico, porque eso lo hemos pasado Esos son todos. malos y malas amigas, también te voy a decir. Sí. Así de claro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que... Yo no por ejemplo, generalizaría. en fiestas de Bilbao, en fiestas de los pueblos o donde fueras, siempre había el típico tonto o la típica tonta que se pasaba. O sea, es que ahí se hacía una piña, pero no de tus amigos con los que estabas, sino de todo el grupo que hubiera alrededor, y bueno, salía escaldado. Quiero decir, No lo esa protección yo creo que ahora no, Sí. no Bueno, hay. es verdad que ahora las formas de divertirse la noche y de beber, sobre todo, han cambiado en el sentido, bueno, somos mucho más conscientes para bien en ese sentido del tema del conducir, de los coches, etcétera, ¿no? Que antes, bueno, yo digo, si no nos hemos matado es porque Dios no ha querido, porque vamos. Control de alcoholemia de la Guardia Civil, que yo te digo que yo lo he vivido, no podía yo no poder cambiar una rueda y cambiarme la Guardia Civil. Pues tampoco es eso, ¿eh? Y Que no- darle una palmadita, pues muchas gracias. Sí, sí, Viniendo sí, de Guernica. Yo a mí me pasó una vez, Claro. pinché una rueda
Dile a la Ertzaintza que te cambie ahora la rueda. Hombre, no, Yo claro. consideraría las leyes son más estrictas, con lo cual al final esos hábitos poco a poco hemos ido cambiando. En cuanto a locales de ocio también, que todos hemos conocido por Bilbao, bueno, ¿tú cuántas veces has ido al Garden y al Holly? Juanan. He ido al Garden, Eso al era, Holly, vamos, a la Ochoa, que a la habéis hablado de Ochoa. ella. La Los Ochoa, yo Antonio. también he ido a la Ochoa, Al y es que Maggi. soy mucho más joven que tú. He ido al Dakar con Iñaki, que era amigo mío, Mazarredo del Antonio, todos los pubs que ha pedido en Mazarredo los he visitado y los he cerrado. ¿Y los has cerrado? No los he cerrado porque se han quedado abiertos. Ah, yo sé de una Y que me lo he que ido a habrá las 9 de la aguantado, mañana. lo que habrá aguantado. Ahora para hacer un monumento. Y nos hemos ido para mi pueblo, que sabes cuál es mi pueblo, y había un bar que abría a las 7 de la mañana y parábamos a desayunar. Claro. Tranquilamente. Sí, eso ha ido siempre. Desayunábamos. Quizás en otras ciudades todavía tortilla. las hay, ¿eh? No, No, en la tortilla no. Era Vosotros, bueno, sí, bueno, el Garden y eso igual todavía... Me acuerdo del Sí, Garden, abiertos ¿eh? sí, Sí, pero me no, acuerdo. claro, eran muy jovencitos. Yo me acuerdo del Garden. Claro. Sí, me acuerdo ¿De también. Deusto o había varios Garden? La Casa Vasca, que luego Sí. es que la Casa Ah, Vasca, el sí, Garden, era el Garden. el Holly, Eso que estaba en la es, parte... esa es. Bueno, ¿os acordáis de la Anaconda? No sé si os acordáis, Justo, que ya. cómo se ligaba ahí con los teléfonos, ¿eh? Bueno, eso era un Baracaldo. first date, Unos un first date adelantados. en potencia. Era un first La date vida en de la potencia. Conda en Peoples, que estaba en Basauri, Peoples, sí, sí. era de un padre tenía 3 hijos. Peoples, Javi, luego el otro hijo le puso el Anaconda y a su hermana le puso el Pinocho en Burgos. Era un empresario en aquellos tiempos y a cada hijo le puso una discoteca. Y yo he vivido el Peoples, he vivido el Anaconda, he vivido el Pinocho, he ido el Elefante Blanco en Vitoria. Hemos ido ¿El para Guendolín en Guecho? ¿Qué Ah, es el Gwendolyn, de hecho Gwendolyn, conocí el a mi Gwendolyn. mujer. ¿En Y el el- Guendolín? La conocí en el Gwendolyn. Anda, Luego estaba el Marimar, Swans. que no sabíamos eso. Luego estaba ¿Qué el le- Swans, que era música En el Guendolín, de además, creo que también como en el Garden hacían conciertos de cantantes muy potentes. Los Panchos vi creo yo en que el Guendolín. actuaron, hay grupos muy potentes. Los Panchos te está mirando Borja con una cara. Bueno, pero en aquellos tiempos eran muy potentes tengo que los decir Panchos. que he tenido la suerte de entrevistarle A ver, a Rafael son Basurto maravillosos y artistas. los Panchos son maravillosos. Pero hay que decir que hoy no es Sí, las de sí. fiesta. Bueno, igual en los karaokes y eso. Pero es que yo en el People he visto a Camilo VI, he Es que visto a Miguel con Bosé, perdón, la he visto música de ahora, actuaciones y en Mara el llamar Peoples, boomer, en Basauri, la o sea, música de ahora, ese reggaetón y ese tal, Bueno, para mí ya. eso no es música, así te lo digo. La música de los 80, la música de los 90 y del principio de los 2000 sigue estando súper vigente, Bueno, ¿no, pero Blas? mira, Sí, aquí tenemos un defensor de los totalmente. 80 que luego pone en Karol G y se pone loco, ¿eh? O sea Y que... luego lo que dices del Guandolín, yo era de las que iba a esa Al Guendo. discoteca Sí, yo también. porque era algo maravilloso para rebeldes como yo. Y muy serio, además. Que era, sí, porque yo no quería sentirme ganado. A mí eso de que pusieran la música con bailes lentos y todas se sentaran y pasaran todos los señoritos. Eso se hacía. Sí, dando vueltas, así, Y sí. daban vueltas, Mira, mira. y daban vueltas, Sí, yo lo he mira, hecho. A ver, pero ¿de qué? Pues era Y Franco al Corneta final entonces, te ¿no? Porque- elegía pues porque yo eso lo odiaba. Entonces, ¿qué hacías? Te ibas a la otra pista. En la otra pista ponían música alternativa Sí. de la época. Música disco pondrían, ¿no? Y entonces yo era feliz, yo iba con mis amigas allí y bueno, pues cuando había música de bailar en la pista grande, pero cuando ponían lentos, yo decía, ala, que os den y me iba a la pista pequeña. Estábamos todos esperando a la lenta para coger la garra. Sí, claro, Estamos para todos que esperando. todas allí sentadas Pues no dices como con si Bego, si fuéramos llegas a hablar con vacas esa, ahí y te todos quedas. allí Pero es que alrededor pasando y ¿quieres bailar? No, os sentabais. Iban a la otra. Os ¿Quieres sentabais bailar? No. todas Sí, y nos nosotros sentábamos. dábamos Y- vueltas o sea, y vueltas a ver ¿Y con qué Lo música nos odia. ponían? Era la época de Modern Talking, de todas no, estas no, cosas, ¿no? Modern Talking. ¿O no? Todavía no. Sí, sí, eran, ¿no? Yo sí, creo que Julio los 80 Iglesias, no sí, era Modern Modern Talking. Bueno, Julio Iglesias, pero es otro estilo, Hombre, de claro. amor románticas de la época nuestra, de Camilo porque Sesto, tú de eres un canciones romántico- que estamos deseando que pusiera. Bueno, y como idiotas se sentaban. Era tocar. Exacto, como idiota se sentaba. O sea, perdona, no me. perdona. No, yo es que no lo nosotros hacía. Como idiotas, no como, Yo no nosotros lo íbamos, hacía. íbamos No, mirando, lo íbamos hacía. mirando a las chicas y pues esta no me gusta, oye, pues esta no me gusta el pantalón, oye, esta Ay, tiene unos zapatos Ay, que no me lo gusta. Lo que te he dicho, a que lo he dicho bien, ¿Ves? que Como ganado. parecíamos No, es que vacas. somos No, de la pues muy época. mal, Juanan, A muy ver, mal, que muy mal. Somos de la parecíamos época. vacas Pero, allí, y o el eso, ternero. gracias a Dios, que ya no es así, ¿eh? Porque, a ver... Horrible, No, ahora era es al revés. horroroso. No, ni al revés ni nada. Ahora cada la mujer uno te hace lo que elija le a da la ti. gana. Eso es, ahora, Claro. ahora ligan ellas, ellos Eso, ligamos mira, nosotros, Claro, lo que sea. ellas, Él lo dice, ellos y ahora todo. ella es la que te viene a ti, porque yo lo estoy viendo ahora, que la mujer, lo que hemos hablado de la libertad. Ella te viene a ti. La ¿Cuántas mujer te ahora vienen? mismo A ver, Juana, me cuéntanos. alegra de la mujer como o sea, en el punto que se ha puesto ahora mismo, porque yo soy un defensor de la mujer. Yo sabes que he tenido varias trifulcas con
Sí, uno, sí. con mi mujer y todo, en banderas, porque un energúmeno pegando a una mujer, y eso no lo he aguantado nunca. Yo que la pegué A nunca. ver, Claro. es que eso no Y se ahora tiene estoy que viendo a la aguantar. mujer más suelta, la estoy viendo que digo, joder, pues si ahora Más tienes libre. Más lo- libre, o es que sea, más más suelta. libre. O sea, una mujer tiene que ser libre, igual de libre que un hombre. Claro. Eso lo tengo Exactamente, es clarísimo. como tiene que ser. Es que- Entonces, Y en cuanto a la Ayer- forma, lo que nos estamos debatiendo, ¿no? Un poco, a la forma de disfrutar del ocio por la noche, de la música, etcétera, ¿llama más la atención cuando ves igual bailando, incluso que sean pareja, dos chicas más que dos chicos, chica, chico, no sé, ¿hay algún prejuicio todavía en ese el sentido? problema es que yo creo que ya no se baila, ¿no, Lach? Porque No, es Bueno, cuando bebes un poquito y te pone musiquita se agradece, A mí me ¿eh? encanta. Yo bailo, A yo mí me bailo encanta mucho. que baile una cuesta, lo que está diciendo Borja Claro, es tú así. que lo verás. Cuesta, Pero tú, por cuesta ejemplo, que la tú, gente baile. El tipo de música que pones, porque has puesto muchos estilos. Estábamos hablando. Sí. pone musicón, ¿eh? Pones musicón. A A ver, mí mi me han especialidad es hablado la de ti música muy negra, bien. Tengo que ir a rock and verte. roll. Claro. Y pones incluso soul, música soul, Soul, música desde funk, los jazz, 70, boogaloo, 80. desde los 50. Seguro que te pones Sweet 60, Caroline. 70. Que a Juana Yo lo Nazi- que quería decir es un poco lo que le he escuchado, por ejemplo, a mis aitas en los 80, que había garitos muy, muy guapos. De hecho, mi aita pinchaba en uno de los garitos por el casco y por Indautxu. Se juntaba con el gran Hipólito, que es maravilloso, no sé, me imagino que Sí, le conoceréis sí, con sí, Bolo. sí, sí, sí. Y en esa época, claro, ahí los DJs eran pinchadiscos, o sea, Claro, compraban sus pinchadiscos. vinilos, sus Sí, joyas sí. y los pinchaban en los garitos. Y había muchos sitios en los cuales se escuchaba muy buena música, mucho rock, soul, funk, que venía todo pues, Y tú de pinchas un Londres. poco de todo. A mí me han dicho que eres A ver, yo fantástica. tengo mucha influencia al final desde pequeña, sobre todo la música negra y del rock, que es lo Claro, que me ha tú influenciado además por estás parte de mi rodeada, aita, porque y tienes estoy a tu rodeada de padre, a tu músicos. pareja, todo, o sea, Sí. te ha influido por todos los lados. No podía ser otra cosa. Sí, sí, la música es mi vida desde pequeña. Qué bueno. Sí que es cierto que la forma de relacionarse en los garitos pues ha cambiado. Con lo que estáis hablando ahora actualmente no es así, o sea, la gente no espera que te saquen a bailar. Es más de conectar con personas, hablar, tú estás a tu historia, disfrutar de la música y no es tanto como bailar. No, el Sí baile que hay no. círculos, por ejemplo, yo por ejemplo si estoy igual en la calle a la tarde poniendo pues boogaloo, salsa, ritmos un poco más latín o incluso disco, pues sí que hay gente que se anima a bailar. Pero yo diría que aquí en Bilbao, en base a mi experiencia, cuesta. O sea, la gente no tiene una costumbre de bailar. ¿Y no te, Como- pa- no te como parece, antiguamente. Lach, también, que eso es algo que también me gustaría comentar, que también hemos perdido calidad en el ocio nocturno, en el sentido de decir, o no cuidan el tener un buen DJ, o no cuidan el hacer una buena selección musical. O sea, Claro, claro. porque Sí. estáis hablando de Es un discotecas... súper sí, Borja. Sí, No, no. O sea, a nivel de Porque- calidad, bueno, hablaría a nivel de programación en los espacios y a los DJs que se contratan, cuesta, o a mí me cuesta particularmente, localizar espacios en los cuales escuche calidad música de calidad, musical. eso es. Y tú Pero tienes existen, plena ¿eh? libertad Existen. normalmente para poner, Sí. ¿no? Me imagino que tú ya... Las personas Que te conocen o lo que me sea, pues llaman no, La pero confían en la mí. gente que apostamos por Estrella, que nosotros Claro. en nuestra empresa lo hemos hecho muchas veces en la agencia, la música de Olach, o sea, la música de Estrella O Electrónica, sea, es ellos- valor sabes, seguro. sabes plenamente que aciertas, ¿no? O sea, que va a yo gustar. te digo y que la llevas a un sitio y levanta el sitio. Hemos hecho inauguraciones de tiendas, presentaciones de exposiciones, inauguraciones de espacios culturales. Juanan, cuando te vuelvas Y- a casar, que ya te has Es recasado con espectacular. las bodas de oro y todas de plata, pues luego cuando Porque vuelvas a hacer otra tercera boda con la misma, pues... Pero es que es verdad lo que os decía. ¿Os acordáis también del Image? Ay, Que es el el más Image. reciente. Pero ese ya no hace tanto, Pero ¿no? el Image también traía DJs internacionales. Ese no era el de Verango, Y me ¿verdad? No, era acuerdo, el de- ese era el de Verango, y me acuerdo de que traían a un músico de lo más plus que tocaba el saxo con... Se lo curraban. Se lo curraban, o sea, con Ya. un musicón, o sea, era un house con DJs súper potentes. Me acuerdo que estaba Nacho Peña de Residente y traían a nivel DJs nacionales con música Pero en si tú directo. tenías que ser un bebé, ¿cómo te Pero puedes yo estaba ahí acordar de todo eso? y me colaba también el conjunto vacío. En el conjunto vacío, Sí. sí, sí. O sea, Bueno, el los 90 conjunto y los vacío 2000, fue ¿eh? Eran como una explosión en los Bilbao de que 2000. decían, era Y como Distrito algo que 9. rompió. Distrito Y 9. Distrito O 9, sea, que era un poco en Alameda un Recanto pequeño estaba. estudio 54, ¿no? O sea, Bilbao Sí, ha sido sí, un sí, sí. referente a nivel ocio nocturno. Había un nivel muy alto y ha Está perdiendo, perdido, Teresa. Y eso ha ido No cambiando. y no solamente a nivel de música, a nivel, yo todavía me acuerdo de las grandes tertulias literarias de La Granja.
O sea, que eso no se ha hablado, que eso era la bomba, También. que además está abierta para todo el mundo. Y Bueno, yo pero he el tema ido. cultural yo creo que se sigue haciendo, se sigue... Se ha se ha perdido está presente. mucho. A ver, De otra manera, a lo mejor, pero... Había grandes tertulias en la granja, había en el que lo cerraron, el que está al lado del Teatro de Arriaga. El Boulevard, que ahora es el el Boulevard, Aitaren, ¿no? En El el Aitaren. Boulevard. Cierto, ahora. Es que había grandes tertulias literarias, había grandes exposiciones que además eran para todo el público, que podíamos ir todos, todo eso se ha A nivel de y se ha exposiciones, perdido- creo que y se ha tenemos perdido. una ciudad, y eso hay que decirlo, y tenemos que verlo con mucho orgullo. En Bilbao tenemos una ciudad muy cultural, a nivel de Hombre, claro. museos, a nivel de exposiciones, a nivel de proyectos culturales. Sí es Sí. cierto, y creo que es importante, y lo voy a decir claramente, tenemos que cuidar más el ocio nocturno, tenemos que cuidar más la calidad del ocio nocturno, que no solamente es poner bien la copa, sino, señores, señoras, la música que estás creando, música. el ambiente que quieres crear en tu local, Exacto. cuidar todo. Hombre, es que al final, ¿no? La gente que va es un poco el reflejo de lo que tú te vas a encontrar, ¿no? Y al final, pero la copa también, de que te pongan una buena copa y depende a qué vayas, ¿no? Si vas a disfrutar de una buena copa, hombre, pues se agradece que te pongan una buena copa, pero sobre todo también es verdad la música, lo que decís, ¿no? Creo que los locales nocturnos Ahora mismo han tenido en una Bilbao- evolución, ¿no? En Bilbao Antes- solo hay un sitio que yo conozca en el que te ponen buena música, que suelen poner músicos alternativos, que es el Esquena. Bueno, ahora, cuidado que El van a es- todos ahí, ¿eh? el Esquena, que además solo la pueden poner los domingos por la tarde noche y algún sábado, pero ahora mismo que reúna un sitio, buena música, un local con buen ambiente y demás. Pero también no crees entrar- que Sí igual es un poco existen, lo que ¿eh? se... Pero Es que también es, existen, Sí eso es. existen, Sí, está... o también es un poco lo que se demanda, ¿no? Depende de Claro. la gente que salga y dónde salga, porque si al final estamos hablando de chavales que piden reggaetón, Claro, eso es lo ¿qué van a que... poner? Claro, Claro. a mí no me gusta ese rollo, pero las generaciones nuevas pues querrán el reggaetón. Y el botellón. A ver, El botellón o sea, sí ya, que sí, existen también, bueno, locales ya no que hay están poniendo quinitos. buena música, como por ejemplo es el Selter en el Casco Viejo, en el Sí. Residence, que hacen programaciones bastante interesantes. Ah, pues está bien, En bueno, el Café bueno. Anchoqui hace una programación Sí, muy claro, potente, Café en Bilbo Anchoqui también. Rock, o sea, existe. Estaba Y a que nivel de tenía programación música arriba, cultural, ahora mismo hay muchísimos espacios Claro. que antes no existían. Carlos Bilbao. El Arriaga, que en los 80 ya estaba, Ahí había el música. Euskalduna, Claro, la Lóndiga, Claro. Bilbo Rock, es que hay un montón de espacios. Gente pudiente. Lo que Bilbao pasa que, histórico que Juanan, No sé calla un cuál poco. es, no sé cuál es. No monopolice usted la conversación por ahí. Que decía yo también, claro, que no, pues ya se me ha ido el santo al cielo porque Vaya. estás con el chucuchú, chucuchú. He dicho, que no me hagáis está- grupitos. Ya, Pues es que me estoy estaba haciendo una conquistando. pregunta, pero realmente Pues no lo tienes, lo llevas claro con esta, vamos. O sea, si le conquistas a Bego, me dices te pago una ronda No, entera. y ahora con las Que- redes sociales es súper fácil localizar. Sí. Claro. Si quiere ver una Ahí se ha exposición, perdido mucho. pues con Y las redes luego sociales, la las forma de webs. disfrutar del ocio que comentaba antes, que yo en mi época, igual era porque estábamos... El móvil, mira que me estás dando guerra hoy, ¿eh? Sarón, Sarón. Te quiero, luego te quiero hablamos. boicotear. Sí. Que decíamos que, claro, yo en aquella época igual andábamos más pelados. Yo veo a los chavales todos jóvenes hoy que les ves con unos copazos, yo mis quinitos, y luego te ibas ahí donde podías, claro, a claretes. El quinito que dices que, o el chupito que con lo que limpiaban la barra le hacían así al chupito y te lo bebías. No sé o si sea os acordáis que- del o sea Soiz que- en el casco pues eso viejo, digo que igual que no me esté viendo el dueño, que yo creo que falleció el ya, momento pero- del trapo, digo. Pero el trapo que te ponía el chupito, el 4 arcoiris, aquel que ponía, con el mismo trapo que limpiaba la barra, te volvía a hacer el siguiente chupito y lo echaba ahí y hacía... Y aquí estamos, y aquí Aquí estamos. estamos. Y ni COVID ni coba, aquí ¿eh? est- O Y sea, luego, y luego te Nicoba. hace la sensación, o es cosa mía, que cuando sales por la noche, que antes como que la gente se arreglaba más, se Bueno, iba mucho a más en... ver. Por favor, ¿quién lo eso, dice? Claro. eso estoy contigo totalmente. Aborrezco que los hombres como salen ahora para salir a Sí. tomar una... A ver, Hombres Bueno, y mujeres, ¿eh? Borja, Hombres tú por y ejemplo mujeres, has confesado muchas efectivamente. veces que tú Mujeres. eres anti-chándal, total, es algo como que no ni de lejos, ¿no? hombre, es A que ver, te el salga- chándal es un horror, ¿no? No te veo, no te No, veo. Pero vamos... ¿Y qué opinas de que un chico o una chica, me da igual, que salgan un sábado por la noche con pantalón corto, zapatilla deportiva y la camiseta? O sea, me parece un Hombre, es horror. que las modas Sales también han a la- cambiado, las deportivas ya es un referente para cualquier A cosa, ver, ¿no? las deportivas A ver, me parece sí. fenomenal, pero ir, Pero tú no las ir llevas. con chándal de fiesta, no. No. Lo siento, yo no lo Y veo. con pantalón corto, me da igual, chica que chico. Pantalón corto, pues pantalones depende cortos cómo lo con- lleves, dónde vayas. Claro. Si vas, por A ver, ejemplo, si al sales BB un Calais, sábado- que hemos ido al festival, pues te pones un pantalón Claro. corto, Vale, ¿no? si vas a un festival, con pero accesorios, yo sí. me refiero, sales un sábado por la noche que vas a ir a cenar, luego te vas a ir a tomar una copa, vas a ir a bailar, no sé, no me parece apropiado.
A mí, a mí. Yo creo que ahí cada uno se tiene que sentir libre de expresar ¿Cómo se siente está con claro. sus atuendos y al final la moda va evolucionando y ahora, por ejemplo, lo que es tendencia es pues todo lo 2000. Está claro. Entonces, pues bueno, te puede gustar más o menos, la gente joven se siente identificada con esa tendencia y de hecho que está muy vinculada con el tipo de música que se está escuchando actualmente, que ya las tribus urbanas han desaparecido y ahora lo que está de moda o es tendencia es todo lo urban, o sea, Claro. el reggaetón, el trap, y va muy vinculado esa estética con la música que escuchan. Y un Bueno, poco pero por, yo, por por concluir, ejemplo- que me marcan tiempo ya, enseguida os dejo un minuto a cada uno, de todo lo que hemos un poco, ¿no? Como condensando un poco, ¿qué creéis que podemos, de cara al futuro, qué se puede aprender de todo lo, o cómo veis un poco de cara al futuro, cómo tendría que evolucionar todo esto para volver ¿no? a disfrutar un poco de un ocio de calidad, etcétera? Pues mira, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que cuidar en Bilbao es el turismo. Pero el turismo Fundamental. se le cuida, yo creo. ¿eh? Se le cuida totalmente. Cuidarlo muy bien el turismo, porque ahora mismo Bilbao, en la situación que estamos, eso es una ciudad turística, ahora mismo, Claro, 100%. totalmente. Totalmente turística. Entonces, si a la gente que viene del turismo no les damos, bueno, Bilbao Hombre, yo es creo muy... que oferta cultural tenemos, bueno, tú Borja sabes porque mueves mucho, creo que hay oferta de cultura que va Eso evolucionando, hay sí, de diferentes pero tipos, lo que ¿no? no se le da es Ay, ocio, por O sea, ejemplo. yo creo que hay que cuidar la Ocio ciudad de- para, de calidad. primero para los bilbaínos, Claro. para que lo disfrutemos. Eso es verdad, ¿eh? Luego, Es verdad yo, que yo creo que primero a los bilbaínos. Si cuidan bien a los bilbaínos o cuidamos bien a nosotros Exacto. mismos, cuidamos bien al de fuera, ¿no? O sea, porque Efectivamente. yo sí he vivido, por ejemplo, ir a un restaurante en Biarritz, es un sitio que me gusta mucho ir, y en el que he visto cómo trataban diferente al turista, o sea, trataban peor al turista que al ciudadano allí, ¿no? Pero quiero decirte, que yo creo que eso es algo que tiene que cambiar, sí o sí. O sea, no puedes tratar mal a un turista, pero tampoco puedes tratar mal al de casa. Eso es así. Totalmente, Está yo claro, lo y siempre primero... decían también que al eso turista es. que en el pincho y el pote le pegaban Sí. una leche que no nos la pegan a Pues eso, nosotros. pues, no lo están sé, curando- eso no- puede no lo ser, están cuidando. lógicamente. Porque Bilbao está lleno de hoteles de 5 estrellas, Maravilloso, sí, sí. hay una hostelería impresionante, o sea, A mí me gustaría acabar con un punto A ver, positivo. venga, una frase cada uno Sí. que quede para la posteridad. Que la gente se sienta más libre de ser como quiera ser, Ujú. que se muestre más auténtica y que traten de ser lo más felices que puedan. Está Y que, claro. y que les dé igual el que dirán. Porque probablemente el que les critique o la que les critique tiene más Tiene- que, tiene eso más iba a que decir, tiene callar mucho que callar. lo que habla. Y aparte te digo una cosa, hoy hablan de ti, mañana de aquel. Esto Pues a mí eso. me ha pasado muchas veces en mi vida que Seamos digo, bueno, auténticos y libres. sí, está claro. Estrella, ¿dónde te podemos ver? Pues el mira, este próximo? sábado voy a estar en Fiestas de Baracaldo. ¿En Los Cármenes? Ah, Sí, mira. eso es, en Las Marías, así que podéis verme ahí. Y también podéis verme en una expo que ha organizado Bilbao Histórico, que es súper bonita, es preciosa, que está en BBK Cuna, que la ha retratado una fotógrafa maravillosa aquí de Bilbao, que se llama Bego Elespe. Así Hombre, que ahí Bego, también Bego, podéis sí, 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 ver claro. y Tenéis que visitar ir a a mí y verla. a Hay un que ir a montón de verla. gente, que es una exposición preciosa. En BBK Cuna, En BBK Cuna. Bega Bilbi- Cunay, Bilbi, que quien Osatu. no sepa que todo el mundo sabe, pero bueno, está al lado del puente San Antón y es una maravilla, la verdad que tiene unas exposiciones y unas iniciativas maravillosas. Y solo que quería recalcar una Recalca, cosa, recalca. que eso que es súper importante, el ser feliz y el ser, cada persona es única. Entonces es que disfrutemos, que lo bonito es la diversidad, la multiculturalidad, el respeto hacia las personas y también tener en cuenta que los bilbaínos pues tienen también sus negocios locales y hay que también incentivar y Claro, apoyarles claro, y cuidarles para que y la ayudar. Bilbao no pierda su Claro, esencia. está claro. Ujú. Juana, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor, como decía aquel? a mí me gustaría que se acabaría la violencia totalmente, porque estamos viendo muchísima violencia, veo la televisión. A ver, sí que es verdad también, eso es otro debate, ¿eh? Que el tema de la seguridad, mucha- la noche, sí, todo pero eso, sí, es otra. Y luego la igualdad que he visto yo, que la mujer está igualándose al hombre, me encanta eso. Me ha encantado el igualdad, Me ha encantado igual- no, Eso es no, muy Juana, ¿no? es que- y lógicamente que Afortunadamente. se acaben los maltratadores y toda esta gente, esta gentuza, pero que no entren por aquí y salgan por allí, sino que entren y que no salgan. Bueno. Porque esa gente es reciente. Hay que disfrutar, está claro que hay que disfrutar en paz y armonía, lógicamente. Siempre está el que te joroba la fiesta, pero Sí. bueno, Es el que vamos a jode la pensar que es muy minoritario. Y Bego, ¿tú vas a seguir siendo una rebelde sin causa y una...? Hasta el día que me muera. Hasta el día que te mueras. Y seguramente me estarán enterrando y estaré protestando. Estarás, O sea, madre mía.
Sí, Bueno, a pues nada, ver, entonces tú me das para yo mucho debate. yo no te lo preocupes. único que diría es que bien a todo lo que habéis dicho vosotros, pero sobre todo creo que nos falta algo fundamental, aparte de cuidarnos entre nosotros. Respeto, solidaridad entre nosotros, ser más, no que veas a una persona, eso lo digo porque lo he visto, tirada en un banco a las 4 de la tarde y pases por su lado y presupongas que está borracho o que está bebido o que está drogado Los o que tal. prejuicios muchas prejuicios. veces, sí. Y sobre todo mucho respeto entre nosotros y que nos cuidemos y que extraigamos de todas esas revoluciones que hubo en los 80, los 90 ya, saquemos una lección y la apliquemos. Pues seamos la envidia. Que la Yo lo que apliquemos quiero es, hoy en día, no en las redes sociales. Eso es, bueno, y 40 años que hemos mirado un poco así de carrerilla, porque no nos ha dado tiempo a más, pero bueno, podría dar para otro debate otro día, ¿no? Y yo creo que me dais para una entrevista a cada uno maravillosa, o sea, que un día te vienes Bego, a Juana también me lo voy a coger por banda, Olach, porque me has parecido maravillosa, la verdad, ¿eh? Oye, es increíble, yo decía, pero si eres una chavalina, luego me ha dicho, no soy tan chavalina. Bueno, sí. Y Borja, bueno, pero me vas a venir con todos los modelos esos, con todo tu armario, bueno, ¿cómo me encantaría ver el fondo del armario de Borja? Tiene que ser Pues maravilloso. nada, vete un día a su casa con un día una vienes a cámara. Villa Favorita. Sí, Hacemos el programa desde allí. no. Es que sí, porque ya he visto además, ya he visto algún reportaje, o sea que Ay. sí. ¿Y ya eres menos villano o qué? Soy muy villano, me encanta Bilbao, ahí donde voy. O sea que... Y villano a todos los niveles. Hay Eso que te ser iba a un decir, poco. yo por ahí va. Borja, Olach, Estrella Electrónica, Juana, Bego, un placer y daros las gracias a todos por venir a Telebilbao porque la verdad que Eskerrik asko. estamos en Eskerrik asko. familia.